a Fernando Carradori. Denle el aplauso fuerte al que reina, al que vive, al que lo ama, al que acabamos de cantar, que nos ama por la eternidad. Apláudale fuerte a Él. No somos nosotros, Él merece la gloria. Amén. Amén, amén. Bueno, esto que voy a decir no lo digo por lo que Pablo dijo recién, ni habíamos hablado. Pero si usted no estuvo presente o no escuchó el jueves la reunión de familias, la escuela de familias, que como se viene anunciando sistemáticamente a partir de agosto, comienza con un plan de preparación más intensivo que después en otro momento ya les contaremos. El jueves estuvo el pastor Pablo Carlini hablando de lo que escondemos debajo de la alfombra. Y la verdad que si no lo escuchó, ¿cuántos lo escucharon? Wow, bueno. Los que no lo escucharon, vaya a YouTube, allí está, porque fue una palabra tremenda, porque Dios habló, como dijo él recién, ¿no? Cuando Dios habla, nos hizo ver debajo de la alfombra, ¿no? Lo que a veces uno barre y queda debajo de la alfombra para que nadie lo vea. Tremenda palabra, tremenda bendición el jueves en la reunión de familias. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, que son tiempos turbulentos, tiempos tumultuosos, no solo por la pandemia le ha agregado una característica, pero esto ya lleva mucho tiempo, muchos años, tiempos acelerados, tiempos de mucha adrenalina, muy cambiantes. No sé si le pasa que lo que ayer fue una tremenda noticia, hoy ya pasó. Vivimos lo que algunos llaman infodemia, una pandemia de información a través de las redes sociales, a través de la tecnología que nos llega a las manos, con los teléfonos, con las tablets, con las computadoras, en la tele. Y lo que ayer fue una noticia que nos desgarró, hoy ya lo olvidamos y pasado mañana la vamos a olvidar porque es un tiempo acelerado que tiene que ver no con el cronos, sino con el kairos de Dios, porque Dios habló que en los últimos tiempos iba a ser así. No voy a hablar de escatología hoy, pero tiene que ver con los últimos tiempos, con los tiempos donde el poder del mal se iba a desatar de una forma tremenda, porque el enemigo sabe que vuelve Jesús y que vamos a ser millones y millones y millones y millones los que vayamos a la eternidad con nuestro Señor, porque Cristo no fracasó. Hay un cuadro pequeño que muestra un camino finito donde van algunos y un camino grande donde van un montón a la perdición eterna, para mí una interpretación errónea de la idea de los dos caminos, de un camino ancho que lleva a la perdición. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo no fracasó. Amén. Cuando fue clavado en la cruz, compró la vida de millones y millones y millones, y una gran cosecha y un gran avivamiento está sucediendo y está comenzando en nuestras naciones también, por lo cual muchos van a conocer al Señor, porque el Señor sigue estando en control. Amén. El Salmo 11 dice, Él es el que mira, está vigilando con sus ojos a buenos y a malos. A Él no se le pasa desapercibido lo que nos está pasando. No lo encuentra dado vuelta mirando y dice, uy, pasó esto, uy, pasó el otro. No, Dios está en control, amén. Dios está en control. Pero en este tiempo donde Dios está en control, donde somos su iglesia, donde estamos aquí, donde la palabra dice continuamente que el sistema, el mundo anhela, desea con desesperación la manifestación de los hijos. Y a veces nosotros la palabra manifestación la hemos asociado con los demonios. Se manifestó. Y uno dice, un amigo se manifestó. Oh, está endemoniado. No, sacó de su interior lo que tenía. El mundo está anhelando, el sistema en el que vivimos está anhelando, dice la palabra,
la manifestación de los hijos, es decir, que los hijos, que la iglesia dé a conocer quién es. En un tiempo de turbulento, donde todos los fundamentos se han tergiversado, donde la trama, el entrecruzamiento social, la trama social se ha destruido desde el punto de vista que no solamente se legisló el matar a un bebé a través del aborto, sino que solo la idea de pensarlo ya es corrupción, ya es destrucción de una trama social. Solo pensar que se muera matar a un niño adentro del vientre de su madre ya es algo que está rompiendo todas las estructuras de la sociedad. Ya el solo pensar que los hijos pueden hacer lo que quieran con el amparo de la ley. Y uno dice, no, mientras los hijos están debajo de la autoridad paternal, no, le aclaro que la ley ampara que los hijos hagan lo que quieran. Por ejemplo, esta semana se legisló el cambio en el documento nacional de identidad. No sé si lo vieron. No solamente aparecen los dos sexos, masculino y femenino, sino que aparece una X ahora para aquellas personas que se sienten no binarios. Y entonces en la ley allí lo que dice es que con la X se puede clasificar, no sé si es la palabra, pero cualquier persona, bueno, y aparecen los distintos géneros, y al final hay una frase que dice, y cualquier forma en la que la persona quiera verse o se autoperciba. Es decir, lo que yo quiero, eso soy. Y ya corrieron muchos adolescentes a pedir el turno para hacer el cambio de su DNI. Es decir, rupturas de la trama, del entramado social. Cada uno hace lo que bien le parecía. Me hace acordar al último versículo del libro de los Jueces. No había rey en Israel, dice. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la ruptura de la trama social. Nuestros ancianos, en vez de ser honrados, cuidados, protegidos, como aquellos que han dado su vida durante años, son maltratados, ninguneados, no solamente con la magra jubilación, sino en los distintos lugares donde se los echa para que terminen allí su día. No le estoy pintando algo negro, le estoy leyendo la realidad. Sí, en el medio estamos nosotros, en el medio está la iglesia, en el medio está la poderosa iglesia que es la esposa de Cristo, sobre la cual dice la palabra, las puertas del infierno, de este mundo y de este sistema tumultuoso no puede prevalecer, porque la iglesia sigue avanzando, amén, pero avanza en el medio de ese camino, no avanza en otro camino. Dios no nos dijo, no, va a ser toda una vida de rosas, de aquí en adelante son todas vidas de rosa y no va a haber problemas, no. Ahora, el Salmo 11.3, no sé si lo tenés, Ceci, por allí. Ceci me va a ayudar con algunas cuestiones, los chicos de multimedia. Cecilia, gracias por poner allí. El Salmo 11.3 dice, si los fundamentos de la ley y del orden se desmoronaran, ¿qué puede hacer el justo? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Estamos en un tiempo donde se rompieron los fundamentos, donde ya no podemos decir, y todavía no está penado, pero yo entiendo que en algún momento va a serlo, que la familia es la base de la sociedad. Antes nos enseñaban, la familia es la base de la sociedad. La familia, hay que cuidar la familia, hablar de familia, y todo el mundo sabía a lo que nos referíamos cuando hablábamos de familia. Ahora incluso la iglesia ha perdido la idea de lo que significa familia. Y eso es lo peligroso. Porque cuando se rompen los fundamentos o son destruidos, ni siquiera aquellos que tenemos que hacer fundamentos en la sociedad, a veces sabemos cómo reconstruirlos o los tenemos destruidos nosotros. Y entonces el salmista se pregunta si los fundamentos de la ley, el orden y todo se desmoronan, ¿cómo hacemos? Seguimos siendo, benditos, la variable, la luz en la oscuridad. La iglesia sigue siendo aquella que ilumina y que bendice y que marca el camino para tantos que necesitan y quieren desesperadamente encontrar una vida en abundancia. Amén. Pablo le escribía a Timoteo
en el capítulo 3, en el versículo 15, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le había escrito la carta y le daba instrucciones de cómo conducirse, de cómo llevar adelante y cómo enseñarle a los hermanos, a la iglesia, la palabra y cómo conducirse en la vida. Y él le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice, para que sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. No le estaba escribiendo, bueno, los ujieres tienen que hacer esto, cuando levanten la ofrenda decirle que hagan esto. No estaba hablando de la liturgia. Nosotros creemos que la casa de Dios es el edificio. No, Dios no tiene casa, Dios no tiene edificio. No entra un Dios en un edificio, ni siquiera como este, que es uno de los más grandes de la Argentina. Pablo no le hablaba de cómo hacer la liturgia evangélica, porque todavía no estaban ni los evangélicos. Pablo le decía, quiero que sepas cómo conducirte en la familia, cómo deben conducirse las personas de la familia de Dios, que es la iglesia. Cómo debe conducirse la iglesia para no desmoronarse junto con todas las familias y el sistema que se viene desmoronando. Porque nosotros estamos aquí. No estamos viviendo en otro lado. Dios no nos sacó, sino que dice, mientras están en el mundo, luz sean del mundo. Estamos metidos en el medio de esta destrucción, de este desmoronamiento. Entonces, Pablo le escribía a Timoteo, quiero que sepas, y ahí está la palabra en 1 Timoteo, y toda la palabra, la Biblia, que mi papá decía es la palabra de Dios, de la tapa hasta los mapas. No la contiene, es la palabra de Dios. Y Dios sigue hablando, y Dios sigue vivo hablando por su Espíritu Santo. Y Pablo le decía, yo quiero que vos sepas. Pedro le decía a los habitantes también de Asia, donde él escribió su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, todo esto que te enseño y que les escribo, se los digo para que ustedes sepan responder ante alguien que les pregunte la razón de su esperanza, para que tengan fundamentos para saber responder. El versículo anterior habla, y los versículos anteriores dice, si te portás bien la gente te va a tratar bien, decía Pedro, pero va a haber algunos que van a venir y van a querer destruirte y van a afligirte. Entonces, santificá al Señor tu corazón, dice Pedro, y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia al todo el que demande razón de lo que crees, razón de lo que esperas. Es decir, ¿por qué estoy parado donde estoy parado y por qué hago lo que hago? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué honro a mi familia? ¿Por qué no engaño a mi esposa? ¿Por qué no engaño a mi esposo? ¿Por qué no robo en mi trabajo? ¿Por qué hago lo que hago? Porque si no tengo razón y no tengo fundamentos, engaño a mi esposa, engaño a mi esposo, maltrato a mis hijos, robo en mi trabajo. No puedo dar razón porque no sé dónde estoy parado. Y Pedro decía, y Pablo decía, sean columnas y baluarte de la verdad. Estar preparado para responder con sabiduría, con mansedumbre, sin agredir, pero para decir, esto es la iglesia, esto somos, esto es lo que Dios diseñó. A veces creo que el progresismo, esa famosa idea que parece que queda bien decirla porque está de moda ser progre, se vino preparando durante muchos años para la destrucción de la familia, por ejemplo. El concepto central de la idea del progresismo es destruir la familia, es poner al varón contra la mujer, a los padres contra los hijos. Y eso no nació ahora, hace unos días. Esto lleva 30, 40, 50 años de preparación en escuelas con gente que se dedica a invertir muchísimo dinero para destruir a sus hijos, su familia. Por eso usted ve la televisión que ve, por eso ve los dibujos animados que ven nuestros hijos, por eso en la escuela se enseña lo que se enseña. No es que algún desaguisado se levantó y dice, vamos a poner esto. No, hubo un plan perfecto, maestro, preparado desde el infierno, no lo dudo, para destruir todo el diseño de Dios. Ahora en el medio podemos llorar y decir, bueno, me encierro,
no mando más a los chicos a la escuela, hago homeschooling, es decir, preparo a los chicos en mi casa, no salimos hasta que venga el rapto y esperamos a que Jesucristo venga y nos venga a buscar. Dios no planeó una iglesia así. Si no hubiera dicho, las puertas del infierno avanzan, se abren y la iglesia se la aguanta hasta que venga el rapto. ¿Dice eso? ¿Dice eso? No, Dios lo puso a usted y aquí, a mí, en el 2021, en el medio de la pandemia, en el medio de la destrucción y el desmoronamiento de todas las estructuras, para que como iglesia poderosa en Él, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y es el jefe, el que guía, el que dice cómo, cuándo y dónde hacer las cosas, avancemos y nos dice: las puertas del infierno no prevalecen, no te hagas problemas, seguí avanzando, seguí predicando, parate firme en la fe, en la esperanza, con la fe que yo te hice libre a través de Jesús, en la libertad, dice Gálatas 5:1. Parate firme y seguí avanzando. Y por eso quiero compartir rápidamente esta palabra. Creo que tenemos un tiempo desafiante por delante para seguir siendo sal y luz, que se va a poner cada vez más difícil para seguir siendo sal y luz, porque es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Pero creo que tenemos la victoria y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual, dice la palabra, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso dice Romanos 8. Pero dice que va a haber muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, el futuro, lo presente. Es decir, nos dice, están en el medio de un campo, de una sociedad que se viene derrumbando. Pero a ustedes nadie los va a separar del amor de Dios. Va a ser difícil, sí, pero son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Amén. Amén. Y entonces déjeme rápidamente dejarle algo que... Cuando el pastor, y nuevamente le agradezco, pastor, el privilegio y la bendición que es compartir una palabra con los hermanos. No tengo la talla ni me da el saco para estar acá, en este púlpito, pero es un privilegio cada vez que el pastor, algunos de nosotros, y sé que hablo también por los otros pastores, nos dice compartan una palabra, nos tiemblan las piernas detrás de hablar de alguien que tiene una unción como él. Pero cuando él compartió esto de poder estar esta mañana, recordé algo que compartí con los hermanos la semana pasada en la iglesia de los pastores Godoy, de los benditos pastores Godoy allí en San Lorenzo. Este es un tiempo, como les dije recién, donde tenemos que estar atentos para no desmoronarnos. Ayer, el viernes creo que fue, se desmoronó una parte del Parque España. Veía ayer una foto en un dron cómo estaba todo el agujero y uno estaba de aquí parado, o incluso hacía frío, pero podría haber estado en un recital o en algún acto cultural en el anfiteatro y ni imaginaba lo que estaba pasando abajo. Uno ve la foto de ese parque espectacular que también donó el gobierno español, precioso, pero no imaginaba que la bajante del río fue pegando y en un momento se vino todo abajo y se cayó de una forma tremenda. Yo no sé si tenés preparado un video, pero hace exactamente un mes atrás, en Miami, pasó algo similar. La diferencia es que aquí se cayó una barranca en el río y llevó torres, iluminación, va a haber que recuperarla, va a haber que invertir dinero para arreglarla. Allí, en este edificio, murieron más de 100 personas en un ratito. Fueron segundos y se desmoronó. Y yo quiero que lo vea porque esto a mí cuando yo lo vi me enseñó algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida y nuestras familias para poder seguir avanzando en el medio de una sociedad que se desmorona. ¿Tenés el video allí, El colapso Cecilia? sucedió de improviso, cerca de las 2 de la mañana. En cuestión de segundos la estructura se deshizo como si el hormigón se diluyera. La espesa nube de polvo cubrió casi todo el espacio en donde estaba la torre. Testigos describen un estruendo de horror. Muchos de los residentes eran latinos. La torre sur del condominio Chaplin Tower se construyó hace justo 40 años y así se veía en una imagen aérea antes del derrumbe.
Los 136 departamentos de 12 pisos daban a un área verde frente al mar. Los 55 departamentos de la derecha se derrumbaron y bueno, vemos que hasta el estacionamiento, la piscina, la calle quedaron destruidos. Poneme el PowerPoint, por favor. En solo fracciones de segundos, sin que nadie lo esperara, sin que nadie se lo imaginara, algunos sí, ese edificio que estaba allí, hoy en día es una plataforma donde no hay nada, absolutamente han terminado de sacar los escombros. Pero todas esas losas se vinieron una arriba de la otra. Un edificio de 40 años, un edificio que tenía 3 torres, 13 pisos, y había más de 100 personas allí en esa noche, 2 de la mañana, 1:30 de la mañana. Anda pasándolo, por favor. Con lo precioso, el mar está a metros de aquí, esto está pegado al mar. Nadie hubiera imaginado, pasar la próxima, que después del edificio ese como estaba, algún momento pudieran vivir algo de esto. Nunca lo habían imaginado. Algunos escucharon, algunos dijeron, algunos analizaron, pero el edificio como estaba, de un momento a otro, dice, ¿cómo pasó de un momento a otro? Dame la próxima, por favor. Después esos edificios que quedaron en pie también fueron tumbados. Dame la próxima, por favor. Allí pueden ver lo que estaba pasando, ¿no? Hay televisores colgados, ropa, bueno, el desastre. Pásame la próxima, por favor. Así era antes y así fue después de la destrucción. Pero uno siempre tiene, pasame la próxima, por favor, el morbo, como cuando se cae en un edificio, como cuando alguien comete un error en su vida, como cuando se destruye una familia por un error de alguno de los integrantes, por malas decisiones. ¿Y cómo fue? Contame cómo fue. Decime cómo lo hizo. El morbo de saber, contame la interna. Y él la engañó a ella. ¿Y él qué hizo? Pidió plata y no le pagó. Y hizo el trabajo y no lo terminó. Y entonces, el morbo de saber el cómo. Bueno, cómo se cayó, lo vieron. Falló una parte pequeña de la losa. Algunos, estuve investigando allí. Hace muchos años estudié arquitectura. Me faltan unas 6, 7 materias para ser arquitecto, soy maestro mayor de obras, después me dediqué a la informática, nada que ver, pero me gusta todas estas cosas y comencé a investigar el cómo se había caído, ¿no? Hay un arquitecto llamado Sergio Manes, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio y está viendo el por qué se cayó. ¿Cómo fue? Porque ustedes vieron que hizo de golpe y parece como que se hubiera abierto un pozo, un socavón, y se lo hubiera comido. Y leía, entre las cosas que leía esta semana y la semana pasada, que una pequeña parte adelante de esas torres en el patio se desmoronó. Se dio una losa y se desmoronó. Así fue. Eso llevó a que colapsaran las columnas que estaban enganchadas en esa losa. La losa es la horizontal, las columnas son las verticales, ¿sí? Y al ceder las columnas hizo que colapsara prácticamente toda la estructura. Usted lo vio, no lo queremos pasar de nuevo por el tiempo, pero se caen las columnas y queda un edificio al costado que se mueve y se cae también. Por eso colapsa todo el edificio, 55 departamentos. Eso es cómo se cayó. Y quedarnos en el análisis de decir cómo se cayó es como cuando uno dice, ¿cómo está tu vida? Más o menos. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué? ¿Y el qué? ¿Y el qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Quedarnos en lo superficial. Lo importante aquí, pasame la próxima, es que decía este arquitecto, me encantó esta frase y por eso la puse, no es mía, es de Sergio Manes. No sirve encontrar culpables, se trata de encontrar la forma de que nunca más se vuelva a caer. ¿Cuántas veces discutimos en la familia? Porque vos, porque hiciste, porque tu mamá, porque mi mamá, porque mi suegra, porque los chicos, ¿no? O con la vida de uno, a lo mejor uno está en familia, pero continuamente dice, otra vez volví a caer en el mismo pecado, otra vez volví a hacer lo mismo,
Otra, ya predicó el pastor, pasé al frente 124.333 veces, me arrodillé 84 veces, me duele la frente, pero vuelvo a caer siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Vuelvo a repetir el mismo pecado continuamente. Vuelvo a repetir la misma historia continuamente. Y entonces termino contando los comos. Y aquí lo importante es, pasarme la próxima y dejarlo así, es ¿por qué se cayó? ¿Por qué vivo repitiendo históricamente las mismas historias? ¿Por qué en nuestra familia no podemos avanzar y continuamente seguimos teniendo los mismos problemas, más allá de que hace 40 años como el edificio que estamos construidos? ¿Cómo? Eso no sirve. ¿Por qué? Porque en el por qué y en analizar el por qué vamos a poder transformar y tomar decisiones para que nunca más nosotros podamos decir, bueno, de ahora en adelante va a ser difícil, pero yo avanzo. Pues yo voy a ser difícil incluso en la familia, pero yo avanzo. Fíjese, falló, una de las cosas que dicen es que falló el fundamento. Leí allí que desde los 90 ya había un estudio de ese edificio. Eso está Miami, para los que no lo conocen, tuve oportunidad de estar un par de veces. Es una gran avenida, como de la avenida Collins, como de Rosario a San Lorenzo, y a una cuadra está el mar. Y hay edificios y edificios, y hay agua en el medio. Son terrenos que en muchos lugares eran pantanosos y fueron ganados al mar, y muchos de ellos fueron cimentados. Pero había un estudio que en esa zona de Miami-Dade venía hundiéndose 2 milímetros por año. 2 milímetros no es nada, 2 milímetros ¿no? Es lo que me crece el pelo desde que me lo corté esta semana, más o menos. 2 milímetros. No pasa nada. Se iba el fundamento, el cimiento, iba cediendo 2 milímetros por año. Como cuando van pequeñas cosas que vamos dejando que cedan en nuestro cimiento personal. Bueno, no pasa nada, nadie lo ve. En la familia, bueno, lo arreglamos, nos vamos de vacaciones y todo cambia. Va pasando, hicieron un estudio que en esa zona venía cediendo, y una de las teorías que hay de por qué se cae de esa forma es porque cedió el fundamento donde estaba asentado, los cimientos de este edificio no estaban hermanados. Evidentemente, algunos dicen que hubo una especie de socavón, es decir, que de tanto pegar el mar, está pegado al mar, ¿eh? Sí, hay una cuadra al mar. Y los vientos y las tormentas y los tornados hicieron que se fuera debilitando y el cimiento cedió. También dice que falló la estructura, porque aparentemente se caen 3 columnas primero. Se rompen 3 columnas, las primeras en el medio, eso hace que se rompan todas y que la estructura, al no estar hermanada, se destruya. Y otra de las cosas es que hace unos años atrás venían diciendo hay que invertir $18 millones porque hay muchos problemas que necesitan ser restaurados en los cimientos, en los subsuelos. Hay columnas que han perdido todo el material y está el hierro a la vista. Y encontré una gran similitud con nuestra vida y con nuestras familias. ¿Y sabe por qué pienso que muchas veces nos desmoronamos? Porque falla el fundamento, falla nuestro cimiento sobre la roca, falla la estructura sobre la que tenemos montada nuestra vida, y las cosas que tenemos que hacer mantenimiento de lo que el Espíritu Santo nos va diciendo cada día. Che, esto lo tenés que cambiar, Che, esto hay que cambiarlo. Y uno lee la palabra y dice, otra vez la palabra dice, vine a la iglesia y el pastor predica. ¿Quién le contó lo que estoy haciendo? ¿No viste que vos parece que venía a la iglesia y el pastor predica y dice, ¿quién le contó lo que yo estoy haciendo que me está predicando para mí? ¿A alguno no le pasó? A mí me pasó. Pues sí, a alguno le contó. ¿Sabés quién le contó? El Espíritu Santo. No le dijo nombre y apellido. Dice, decile esto que hay varios que yo quiero tocar el corazón. Pero aún cuando hubo, hoy veníamos en el auto con Mauro, uno de los adoradores aquí, él me decía que se dedica a esto, a inspecciones de obras. Cuando unos que fueron como Mauro a inspeccionar esa obra dijeron, muchachos, tienen que hacer un mantenimiento fuerte porque se cae. ¿Sabes qué? Esto me trajo a la memoria un versículo que quiero que ponga Cecilia, y yo lo voy a leer
en la Nueva Traducción Viviente, una palabra de Jesús en Mateo. Y Mateo capítulo 7, Jesús hablándoles a sus discípulos en el Sermón del Monte les decía: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará en un gran estruendo. Tremenda palabra. ¿Sí? Yo lo estuve leyendo en otra versión, pero lo siguieron. Dice, grande fue su ruina, dice esta versión. Y uno me dice, lo predicaron un montón de veces y lo sabemos un montón de veces. Mi pregunta es, ¿por qué nuestras vidas se desmoronan si Jesús lo enseñó hace 2000 años y es tan sencillo? Usted sabe que una frase del pastor Eduardo Lorenzo, un pastor muy querido que ya está en los brazos del Señor, se nos adelantó hace unos años, él nos decía, pibe era español, pibe, la fe es sencilla, no es complicada. Cuando te compliquen la fe o te quieran enseñar cosas complicadas, Jesús caminaba y todo lo entendían, los nenitos y los viejos. Dice, la fe es sencilla. Y Jesús habla con sencillez. Una persona construye como el edificio, el fundamento, pone el fundamento en un lugar donde no es firme, donde no es roca sólida, y cuando viene el derrumbe social como el que estamos viviendo, se cae. Se cae. No hay forma. No sé si hay constructores aquí, pero cualquiera de los constructores que hay un montón, y si hay ingenieros y arquitectos, sabrán, y albañiles, por supuesto, más que los profesionales, sabrán que si el cimiento no es bueno, se parte la pared, entra agua, se parte, se destruye. Cuando no hay buen cimiento, es como nuestra vida. Por eso el ser humano se cae si no está fundamentado en Dios. Y parece una verdad de perogrullo. Y bueno, sí, ¿quién no va a creer en Dios? No, hablo de fundamento. La familia se cae si no está fundamentada en Dios. Si Dios no es el centro, el principio, el fin, el centro de las decisiones. ¿Sabe qué? En estos años que hemos vivido, donde se ha armado un clientelismo espiritual, venga, reciba su milagro, toma y traiga, lleva, como si yo fuera un supermercado, alguien que está obligado a darme mis caprichos y lo que yo quiero. Ah, vos me tenés que dar esto porque yo lo necesito. ¿No? Parece el tiempo de ahora. A mí me tienen que dar porque yo no tengo. No, yo no trabajo, no quiero trabajar tampoco, pero me tienen que dar. No, yo con Dios voy el domingo y a mí me tiene que dar porque Él me dijo que me iba a dar. Solo derechos, son la prédica de los derechos y nunca de las responsabilidades. Dios no está comprometido en cumplir tus caprichos ni mis caprichos. No sé dónde apareció eso, pero esas historias, esas prédicas en internet, y perdóname que sea duro, a lo mejor Pablo me expoliaste, no quería hacerlo, no es mi intención, pero nunca Dios estuvo comprometido en cumplir mis sueños. No sé dónde leímos en la palabra acá que Dios cumple sueños. No está. ¿Sabe qué está? Dios cumplirá su propósito en mí, porque Él no desampara la obra de su mano. Su propósito en mí, no mi propósito. Porque engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia. Entonces mi corazón no puede estar en la perfección porque estamos sin madurez hasta que lleguemos a la perfección cuando estemos con Él. Porque si no diríamos que algunos ya somos perfectos y no necesitamos más aprender nada, los que estamos acá arriba. No, somos todos imperfectos, todos tenemos pecados, si no le haríamos a Él mentiroso, dice la Biblia. No hago más que citar lo que dice la Biblia. Con lo cual, el concepto de fundamento tiene que ver que mi vida esté fundamentada, y dice Gálatas 2:20, y ponelo allí, Ceci, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que iba a la cruz no sabía que lo único que le esperaba era, no lo escuché, no esperaba otra cosa. No es que lo clavaban un ratito, le clavaban 3 clavos y decía, bueno, ya bajate, andate a tu casa. No.
Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, es consciente de lo que está diciendo. Con Cristo yo me considero muerto a mí mismo, muerto a mi yo, y mis sueños, y mis proyectos, y mis anhelos. Ya te voy a decir al final cómo se cierra eso. Pero el concepto central es que tengo que partir no de eso primero, sino de pensar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida ahora está cimentada en Dios. Dice otra versión, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar fundamentado, estar agarrado en el cimiento, significa que cuando encontré la roca firme, fui y cimenté y me hermané de tal forma que somos uno. Si no, el cimiento está separado y cuando cede el terreno, el cimiento queda flotando y se cae. Como se caen las familias. 40 años de casados. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Como se caen y nos caemos los hermanos. Tanto, hace 25 años que vengo a la iglesia. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No pregunté cómo pasó. ¿Por qué pasó? Porque siempre hay un porqué. El cómo es indistinto. Siempre hay un porqué. Que Dios sea el centro de tu vida. Que Dios sea el centro de tu matrimonio. El bendito pastor Adrián López me enseñó una vez y me lo grabó a fuego. Dios no restaura matrimonios. Y me encantó la frase. Dios nunca va a restaurar matrimonios. Dios restaura esposos y Dios restaura esposas. Dios restaura personas. Y esas personas, siguiendo la palabra, restauran a lo que Dios los llamó. ¿Amén? Eso significa un desafío nuestro. Decir, Señor, quiero fundirme con vos. Fundirme con vos significa que ya no soy lo que era. Fundirme significa que cambio de estado. Significa que ya no soy, por un lado cemento, por el otro lado piedra, por el otro hierro. Ahora me transformé en hormigón, me maltrataron, me metieron en una tolva así, me cimentaron con la roca. Eso es que Él sea mi fundamento. ¿Sabes cuándo la familia no va a caer y va a poder sobrellevar los embates de este tiempo tumultuoso con lo que quieren enseñarle a tus hijos en la escuela, en la tele, con lo que se mete en tu casa a través de los amigos tuyos que piensan en progre y no en diseño de Dios? Cuando la familia está cimentada en Dios, venga lo que venga, pegue lo que pegue, llueva lo que llueva, la casa se mueve pero no se cae. Vos sabés que los grandes edificios tienen oscilaciones. Si estuvieran rectos, rígidos, se rompen. ¿Sí? Se rompen. Los edificios están preparados para oscilar, para sufrir los embates. Vos decís, ay, ¿cómo me muevo? Sí, claro que te vas a mover. Como familia te vas a mover. En este tiempo tumultuoso te vas a mover, pero tiene que estar cimentado en la roca. Tiene que estar cimentado, hecho uno con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Me transformé en Él. Es decir, no que me transformé en Él. Él tomó todo de mí, morí a tal forma que no hago nada si no le pregunto. ¿Eso es esclavitud? No, eso no es esclavitud, eso es amor. Eso es de entregarle la vida a aquel que la lleva a un éxito seguro. Amén. Déjame que te diga dos cosas más para terminar. ¿Sabes por qué falló esta estructura también? Es interesante, si querés buscarlo. Otra de las cosas de los posibles fallas es que una serie de columnas que estaban delante de la piscina en realidad eran espacios de doble altura, ¿sí? Y las columnas, según los planos, ahí este arquitecto tuvo acceso a los planos del edificio, planos de hace 40 años. Pero las columnas, en vez de haber sido hechas una sola, calculadas y realizadas como una sola unidad, como una sola columna que tuviera que soportar la doble altura, eran dos columnas ensambladas, reforzadas en ciertas partes donde estaba la losa, pero eran dos columnas ensambladas. Y cuando yo lo leía digo, wow, qué tremendo ejemplo. Cuando no soy uno, mi vida se desmorona. Cuando soy uno acá y uno afuera, mi vida se desmorona.
Y parece, a lo mejor está sostenido o reforzado en algunos lugares. Y acá tengo que actuar de determinada forma para que no se vea. Debajo de la alfombra, dijo Pablo. Cuando no somos uno, pero no hablo de los dos, ahora voy ahí. Pero lo primero que me marcó el Señor, dice, la columna tenía que estar calculada para ser una sola. Y para ahorrar o no sé qué, los peritos lo dirán, ensamblaron 2 columnas, reforzaron algunos lugares creyendo que podría soportar, no soportó. Cuando en el matrimonio no somos uno y somos un esposo y una esposa, también la familia se cae. A veces es fácil, digo, y perdón, no es el lugar para hablar de esto, pero es fácil ser uno en una cama. Es difícil ser uno en lo económico, es difícil ser uno en las decisiones, es difícil ser uno en las decisiones de cómo criar los hijos, es difícil ser uno en las discusiones. Yo mando, porque yo soy el macho, yo mando. Cuando no somos uno, la columna se cae. Y se cayó una columna. Una columna desde el medio hizo que toda la estructura colapsara. Porque aparentemente, lo decían aquí, esas columnas que tendrían que haber estado trabajando solidarias como una sola unidad, estaban divididas. Todo reino dividido perece. Toda casa dividida se cae. Toda vida dividida frente al embate se cae. El ser humano no se cae si es uno, si es íntegro. Dios te creó, me creó con integridad. Que tú sí sea y que tú no sea. ¿No? Él lo decía Jesús. Que tú sí seas y tú no seas no. Que tus principios sean los que te guíen. Es difícil, y claro que es difícil. Y te cuento algo, se va a poner cada vez peor. Sí, yo no diría amén. Yo diría, bueno, Señor, ayúdanos a sobrepasar este tiempo. ¿Y sabés por qué se cae la tercera y ya quiero irme? Una es porque algunos dicen, y es muy probable, no tengo el tiempo de hacerlo ahora, es porque la estructura estaba hecha de tal forma que no tenía vigas estructurales. Eran todas losas, reforzadas en algunos lugares en el encuentro con las columnas, pero no había vigas que soportaran. La estructura no estaba. La viga es algo horizontal, la columna es vertical, la viga es horizontal, que sirve para hermanar y soportar todas las fuerzas de la estructura. Hay estructuras que has cedido una columna y porque la estructura estaba bien agarrada, las otras columnas estaban bien calculadas y las vigas trabajaron, los edificios no se cayeron. Porque había un hermanamiento, eso así se llama, ¿sí? Un encadenado, dicen algunos, en construcciones más pequeñas, pero en las construcciones de hormigón las vigas se utilizan para reforzar toda la estructura. Cuando la estructura está firme, el edificio puede venir embates muy difíciles y no se cae. Por eso Jesús, cuando caminó en la tierra, no caminó solo, sino que caminó con discípulos y Él enseñó y diseñó una iglesia. El primero que habla de la iglesia es Jesús y dijo, ustedes son mi cuerpo. Y por eso se condena que no amemos al hermano, porque cuando no amo al hermano, dice Juan, hago caer la estructura. Y no hablo de estructura iglesia, hablo de la congregación, del amor que tiene que haber entre cada uno de nosotros, del hermanamiento más allá del color, la familia de la que seamos. Dios nos instaló y nos puso como nación santa, como real sacerdocio, como linaje escogido, familia. Dios nos hermanó en Él. Entonces, ¿sabés cómo vamos a poder soportar estos tiempos difíciles, tumultuosos, teniendo cimiento en Dios? Amén. Que Él sea el centro, el principio, el fin, todo. Me muero yo, mi yo antiguo. Segundo, siendo uno. Siendo uno. Siendo uno conmigo mismo, que lo que hay acá es lo que se vea. Siendo uno con mi familia, en la familia siendo uno con mi esposo, mi esposa, mis hijos. Hermanándonos y siendo uno en la iglesia. Si somos uno, el mundo cree. ¿Sabe por qué el mundo no cree como debería estar creyendo? No solo porque el enemigo avanza, porque si no le daríamos poder al enemigo. Y yo creo que el enemigo está vencido.
¿Actúa? Sí, claro que actúa. ¿Cómo no va a actuar? Tiene poder, no lo soslayamos. Pero a veces nosotros no somos uno. Entonces nos peleamos, hablábamos hoy con el pastor sobre el tema político. ¿Cuántos cristianos hoy que se presentan, gloria a Dios, y oramos por ellos? Anoche se cerraron las listas y hay muchos que van. Pero a veces me duele a mí, en lo personal me duele porque como sé que usted se presenta y yo estoy por el otro lado, hablo mal de él. Digo, es un hermano en Cristo, está tratando de levantar la bandera de la luz en el medio de la oscuridad. Por eso Jesús les decía, cuídense, protéjanse, entre ustedes no va a ser así. Ser uno y resolver las fallas. Y ahí está la decisión de cada uno, de lo que hay que mantener en nuestra propia vida. Aquellas cosas que la realidad, como allí, ¿no? Las tormentas, los embates del viento, destruyen, golpean las estructuras con fuerza. Lo hirieron, toda estructura expuesta a estas situaciones sufre y hay que hacer un mantenimiento. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sabe también por qué nos caemos? Porque cuando tenemos que cambiar cosas que tenemos que cambiar, las dilatamos y no las cambiamos. Esto las dilataron por no gastar 15 millones de dólares. Un montón. Sí, claro. A veces hacer cambios estructurales en la familia y en mi vida es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es cambiar totalmente. Por eso Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 13, es bueno que hagan esto, 13:11 al 13, es bueno que hagan esto que les digo. Y Pablo les estaba hablando, les estaba instruyendo, les estaba compartiendo principios de vida cristiana en la carta. Porque Pablo dice, porque estamos viviendo en una época muy importante, es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Hablaba de la vuelta de Jesús. La noche ya se está acabando, es decir, todavía vivimos en esa noche. Pablo estaba hablando de esa noche. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Y entonces ahí Pablo hace un desafío. Y es un desafío para nosotros 2000 años después, para usted y para mí. Es como si Pablo le hablara a Santuario de Fe. Dejen de un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Pablo no decía dejen, él decía dejemos. Él se miraba, a mí también me toca, decía Pablo, dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parranda ni a borrachera, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Y ahí comenzaba a dar un montón de instrucciones que usted y yo las tenemos y muchas veces las sabemos de memoria y no las ponemos en práctica. Falta de mantenimiento. Falta de cimiento o que el cimiento esté defectuoso y no esté agarrado a Cristo, que Cristo no sea nuestro centro, que Dios no sea el centro de la familia, del ser humano, del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del anciano. Problemas estructurales, de integridad. Y no escuchar la voz del Espíritu Santo cuando dice, hey, hay que cambiar esto. Hey, hay que cambiar esto. Hey, hay que cambiar esto. Ceci, poneme el último versículo. Romanos 12. Pablo le escribía, Roma, yo le aclaro, no era un jardín de rosa, no era un barrio privado donde estaba todo bien, todo cortadito, no. Roma era sexo, droga y rock and roll. ¿Sí? Roma era la corrupción en la calle, lo más parecido a nosotros hoy en día, en este tiempo. No digo Rosario, digo el mundo en que vivimos. Ahí había una iglesia, había gente que quería fundamentar en Cristo. Y Pablo les escribe y les dice, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes y sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. El culto no es este. El culto es rendirle culto. ¿Sabe de dónde viene la palabra culto? Del latín cultivarum, de cultivar. El culto significa mover la tierra y buscar ahí para sembrar la semilla y buscar lo más precioso de la tierra. Eso es cultivar. De ahí viene la palabra culto. El culto no es lo que vivimos un domingo. El culto es lo que vivo los 365 días, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Por eso Pablo dice, preséntense en sacrificio vivo y dame la próxima. Ese es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice, cambiad de forma de pensar, para que así cambie tu forma de vivir. Es un verbo, es una acción práctica. Basta, cambiemos. ¿Es un tiempo difícil, pastor? Claro, sí, y va a seguir diciéndolo. Pero somos más que vencedores. Amén. Y yo quiero estar ahí. Amén. Amén. Pero no sé si me va a aplaudir con lo que te voy a decir. Tenés que cambiar de forma de pensar. Porque si no, no vas a estar ahí. Si no, se te va a caer la estructura. Te va a caer como el edificio de Miami. Tu familia se va a caer, vos te vas a caer. No te estoy maldiciendo, te estoy previniendo. Cambia de forma de pensar. No pensés igual que el vecino, que el otro, que las redes sociales. No pensés igual que los demás. Pensá como piensa Cristo. Tenés la mente de Cristo. Dice el Filipenses que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? La tenemos y la buscamos. La tenemos e invertimos tiempo. La tenemos y escuchamos al Espíritu Santo cada día. Dice, hey, hay que cambiar esto. Ok, vamos a cambiarlo. Es difícil, ya sé. Pero te voy a poner un hermano loco que te van a ayudar. Contale al hermano y a la hermana y te van a ayudar. Por eso Dios nos metió en una familia. Cambia de manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Y te dije que te iba a decir esto al final. ¿Y mis sueños? ¿Y lo que yo quería vivir? Dios dice, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tus sueños están ahí. Porque Dios sabe lo que necesita. El pastor Greco que vino a compartir, no me acuerdo si en un RIP o en uno de los aniversarios, no me acuerdo cuándo fue, pero él tiró una palabra que me encantó. Dios nos da siempre lo que necesitamos y el nutriente que necesitamos. A veces como los chicos, no me gusta mucho, pero te lo da. ¿Y sabe qué? Dios se da vuelta también cuando dice, ¿comiste? Listo, toma, ahí van los helados. Ahí va la torta también, porque Dios es así, es bueno con nosotros. Nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. Amén. Y entonces por eso dice que la buena voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Entonces no te preocupes por tus sueños, si Dios va a cumplir. No, vos enfocate en enfoquémonos, como decía Pablo, en estar cimentado a la roca. En estar muerto a mi yo. En que solamente viva Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de lo que Él va a hacer. No vino todavía, no importa, pero Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No tengo idea, pero Él lo va a hacer. Yo lo voy a ver. Enfócate en amar a tu hermano, amén. Enfócate en ser íntegro, en que la verdad sea parte de nuestra vida, la integridad, el respeto, que sea parte de nuestra vida, que nos vean así, en amar al hermano, amar a la iglesia. Nunca hables mal de la iglesia, de un hermano, porque estás hablando mal de la esposa de Cristo. Nunca hables mal de un líder, de un pastor, del el hermanito más chiquito. Cometió errores, sí, yo un montón. Nunca hables mal del otro. Nunca lo destruyas, porque destruye la estructura. Y cambia lo que el Espíritu Santo te dice que cambies. Te cuento, esta semana va a ser difícil. No sé si estoy profetizando algo o no. No soy profeta ni hijo de profeta. Pero nuestras semanas vienen siendo complicadas, ¿no? Parece que seguimos adelante y Dios nos sostiene. Este es un tiempo para cerrar y quiero, el pastor me dijo, mira, lo que Dios te guíe. ¿Sabes qué me guía el Espíritu Santo esta mañana? Hacerte un llamado a que si no estás sobre la roca parado, esta mañana salgas por esa puerta, por las que salgas, con tus cimientos totalmente hermanado en la roca. Que esta sea una mañana de cruz, donde Gálatas 2:20 no sea algo romántico, sino que sea real en nuestra vida. Con Cristo hoy me voy crucificado. Ok, había cosas en mí que fallaban. Aquí está. Donde si tenías que pedirle perdón a algún hermano o algo esta mañana, el Señor, me levanto de acá, voy y le pido perdón. Es difícil, no importa. Si tenías que perdonar a alguien algo que te hizo, perdónalo también. Esta es una mañana de volver a fortalecer nuestra relación con el Padre, nuestra relación con los nuestros, con la iglesia, y de cambiar lo que el Espíritu Santo te esté diciendo de cambiar. Yo no tengo ni idea más, no veo, así que ni sé quiénes están en cada lugar.
Así que si algo te lo he dicho el Espíritu. Y si hay cosas que cambiar, esta mañana el Espíritu. Así que yo te animo a que te inclines el rostro allí donde estás. Y si el Espíritu te está hablando y te movilizó esta mañana, gloria a Dios. Porque eso va a hacer que no tengas que sufrir pérdidas como las familias de Miami. Que tu familia siga en pie, que tu vida siga en pie. Y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, me alejé de ti y puse mis cimientos en otro lado, mi esperanza en otro lado, mi fundamento en decisiones, en lo que tengo, en lo que puedo lograr, en el dinero que puedo ganar o que tengo en el banco reservado. Señor, allí estaba mi fundamento, pero Señor, hasta hoy, yo en esta mañana quiero morir, Señor, a mi yo. Señor, quiero que Gálatas 2:20 sea una realidad en mi vida, ya no vivir yo, sino que vivas tú en mí. Y quiero cimentarme para que no se caiga mi edificio, mi familia, mi vida. Quiero cimentarme en ti, que seas el primero y el último de cada día, que seas el centro total, que todo lo llenes, Señor. Y eso yo sé que tú lo quieres hacer, Señor. Te doy el control, te doy el control. Señor, renuncio al control. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero volver a vivir en integridad como uno solo, como una sola columna, y no poniendo refuerzos donde se ve. Señor, en el nombre de Jesús, yo necesito perdonar a mi hermano, a mi hermana, ser perdonado, Señor. Señor, si mi boca ha dicho cosas destructivas sobre otro, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de cada una de esas palabras. Perdón, Señor. Señor, gracias porque tú limpias mi boca, Señor, con el hisopo de la sangre de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. Y yo bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos, Señor. Y en esta mañana hago pacto, Señor, delante de ti, de ser uno en la familia, uno en la casa, uno en la iglesia, uno con aquellos que te aman, uno, Señor, porque tú allí en esa unidad, Señor, en ese amor, Señor, tú traes bendición y salvación también. Espíritu Santo, y eso que estás hablando a mi vida, que debo cambiar, que debemos cambiar en la casa, Señor, esta mañana tomamos la decisión de cambiarlos. Yo te pido perdón por hacerlo sistemáticamente cuando nadie me ve, de pensarlo cuando nadie sabe que lo pienso. Señor, yo no quiero que mi vida, mi familia se caiga, aunque sea dificultoso. Quiero comenzar a decir la verdad, quiero ser íntegro, quiero dejar de engañar a los que tengo al lado, quiero dejar de mentir, quiero cortar la violencia en mi vida en el nombre de Jesús. Ayúdame, porque yo no puedo poner manos, hermanos benditos de la iglesia, que me ayuden. Señor, yo sé que soy más que victorioso, victoriosa por medio de aquel que me amó. Padre, en esta mañana yo quiero orar por aquellos soldados valientes. No levantes el rostro, por amor a los demás. Hay muchos que están cimentando, tienen las manos heridas por estar cimentando, y algunos con lágrimas porque el Espíritu Santo los llevó a transformar y a cambiar cosas que había que cambiar. Yo te voy a pedir en esta mañana, me gustaría orar por vos, me gustaría orar por ustedes como familia, por aquellos que están tomando la decisión en esta mañana, en tiempos tumultuosos, de cimentar sobre la roca firme y caminar, reordenar la estructura, transformar y sanar y cambiar aquellas cosas que lo destruyen. Ponete en pie si estás allí. Te quiero ver, aunque no puedas reconocer tu cara. Quiero ver que hay alguien que el Espíritu, amén, gloria a Dios, que el Espíritu Santo está hablando y está diciendo: hoy es tiempo de cambio, hoy es tiempo de cambio. No levantes la vista, por amor al hermano. Hay muchos que están luchando, hay muchos que, como el edificio de Miami, cuando comenzaron a arreglar, en vez de arreglar abajo, arreglaron arriba los techos. Y se vino la casa igual. A veces arreglamos la fachada y somos solo apariencia. Hay muchos que en esta mañana están pasando de muerte a vida, que están diciendo: yo cimento sobre la roca firme, yo me vuelvo de mis caminos y los transformo. Padre, gracias por los soldados que están puestos en pie en esta mañana, Señor.
Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, porque han venido a buscarte y te han encontrado, Señor. Porque tú les has hablado allí donde estaban sentados, los inquietaste diciéndole: yo quiero ser el centro. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a caminar con ellos, que ellos cada mañana puedan entregar su vida a ti. Espíritu Santo, llénalos cada día, que ellos puedan, Señor, abrir la puerta de su corazón cada día a la llenura de tu Espíritu, para que tú les ayudes a caminar. Padre, como iglesia nos abrazamos, nos amamos, porque somos tus hijitos, somos parte de este cuerpo precioso que diseñaste. Y Señor, aquellos a los que tú estás llevando a una transformación, a un cambio, Padre, ayúdalos, fortalécelos, dale fuerza de búfalo para caminar y transformar aquellas cosas que son difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, aquellas cosas en las que han avanzado y tienen que volver a pedir perdón. Señor, en esta mañana es una mañana de transformación. Yo bendigo tu vida en esta mañana. Bendigo tu vida, porque sé que Él va a hacer mucho más en tu vida de lo que tú puedes pedir o entender por su buena voluntad. Gracias, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres por la eternidad, Señor. Y queremos agradarte y honrarte y servirte solamente a ti, Señor. Honrarte solamente a ti. Lo cantamos juntos. Nos rendimos a Él. Ponete en pie y decirle: Señor, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo, y en esa rendición hay sanidad de mis angustias, hay sanidad de mis dolencias. Señor, en esa rendición sobre ti, Señor, en esa rendición sobre el cimiento que eres, Señor, tú traes restauración total de todo el ser, de la mente, de las emociones, del cuerpo. Sana, Padre, esta mañana toda nuestra vida. Y Señor, como fidelidad a ti, Señor, nos comprometemos a amarte, a bendecirte. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.